Estamos recibiendo a Daniel Olesker. Yo mismo lo anuncié así hace un rato, al economista Daniel Olesker. Mira vos todo lo que ha pasado después. Lo tuyo ya parece viejo con todo lo que pasó. Sin ningún... No, yo creo que ahí lo importante de todo es que si uno recorre esto, la mayor parte de los economistas que no son de mi ideología y que incluso dirigen las carreras en la Católica, en la Montevideo, todos respaldaron que la trayectoria es la trayectoria y demás, ¿no? Entonces quedó sumido en una cápsula y yo la verdad que hice una respuesta y esa es mi última respuesta y ya está. La leí, pero ¿sabés que con el solo afán deliberadamente didáctico está bien? Porque hay alguien que de buena fe pueda creer, ¿cómo si no tiene el grado? No sé qué. Sí. Ahora, tus propios colegas, y está bien lo que decís, colegas incluso que yo no sé si están en las antípodas, pero sí están en veredas distintas, ¿no? Que vos señalan que, bueno, el hecho de tener desarrollo académico posterior ya te vuelve economista, ¿no? Eso está fuera de discusión, ¿no? Es algo que no... Lo único que yo no tengo es título revalidado por la UDELAR. Alguien podrá preguntarle por qué no lo revalidaste, es una decisión mía, porque nunca lo precisé, digamos. Pero eso no te inhibe ni de ser profe, ni nada. de ser grado 5 tampoco, no, entiendo. De nada. En el reglamento universitario, el concurso de grado 5, el título en 100 pesa 16. Y de eso, 8 pesa el título de grado y 8 el título de posgrado. Quiere decir que, en realidad, yo competía por 92 puntos. Es verdad, yo competía desfavorablemente. Sin embargo, lo gané igual. Dabas ventaja, digamos. Lo gané igual por mi trayectoria, por la evaluación que tenía como los grados anteriores, por los trabajos que había realizado, por la experiencia de trabajo, yo qué sé, por lo que los tribunales, que eran grados 5 efectivos, viejos, valoraron que yo tenía. O sea, no me inhibía para nada. Me restaba algunos puntos porque obviamente yo no lo había revalidado. ¿Y qué piensa? ¿Fue en el marco de una picardía política o qué todo esto? Yo creo que empezó con una cosa medio rara, así, una decisión de alguien que dijo, ¿y esto por qué? ¿Por qué no aporta a la caja profesional? No sé cuánto. Y creo que en un momento que las redes se transformaron relativamente negativas para el gobierno y para el gobierno, para los portadores del gobierno, por lo de Astesiano, por lo de Marcet, una barra que no conozco, no sé quiénes son, porque los nombres nunca se saben, decidió hacer de esto un punto importante, pero perdió. O sea, una estrategia de comunicación política. Sí, claro. Pero bueno, como no tuvo repercusión. Y hablando de Astesiano y todo eso, vos que sos muy carnavalero, vas mucho a los tablados, al velódromo, no sé si vas a algún otro, pero No, al velódromo y a veces al teatro. Desde hace muchos años, ¿no? Hace 20 que está el velódromo. Yo le pregunté a Pedrín, porque no me acordaba si era 2002 o 2003 el primero. Febrero del 2003. 2003, ahí me acuerdo. 20 años, este es nuestro... sería nuestro carnaval 21 si no hubiese mediado la pandemia. Claro. Después estuvimos siempre y yo he tenido siempre el honor de estar ahí. Ves mucho carnaval, siempre sos de fuerte impronta murguera, me parece. Total, ¿no? solo. Casi exclusivamente, ¿no? Sí. Sin faltar el respeto a nadie. Si está otra categoría, pasa a la plaza de comida a resolver. No, humoristas sí veo. No, puedo ir a la plaza de comida, pero no los veo, pero no me entusiasman. Ajá. ¿Y cómo, qué estás viendo? Ya que estamos en carnaval, ¿qué estás viendo que te haya interesado, por lo menos en este arranque? Bueno, yo tengo cierto... Para mí hay como murgas en las cuales vos ya las ves con cierta cosa de que te va a gustar. Yo qué sé, en su momento La Falta, después La Mojigata, después Ahora Queso Magro. A mí Queso Magro me gustó mucho. ¿Vos sos hincha de, como se dice en la jerga, de alguna murga? ¿Tenés bueno, simpatías? Históricamente La Falta y Resto, ¿no? De La Falta. La Falta y Resto, ¿no? Sí, La Falta y Resto de los 90, La Falta y Resto del 88, 89. Y Pepe Revolución, Pepe todo Revolución, aquello. Cuplé de la Gente, y sobre todo la despedida del 92, ¿no? La de que cantaba Néstor Techera, la de sí. Que tenía la música y dale alegría. Claro. Y después me gustó mucho la contrafarsa de los fines de los 90, con El Tren de los Sueños, con Bueno, mirá, no estaba previsto esto, pero ya que está ideal para decirles que Luis Carrizo reeditó, se distribuye a través de Guzzi,
justamente 20 años después, el tren de los sueños contra farsa, murga, arte y sociedad. Este libro, bueno, edición aniversario, se lo muestro a la gente. La gente que va al velódromo se lo puede ganar porque es uno de los premios que lleva el bingo. Así que ya... Después estuve algún tiempo a contramano, sobre todo cuando estuvo Albino y estuvo aquel cuplé de los locos. De los locos, Uh-huh. Ahí va, que se daba vuelta. Y tal, y después las típicas, Queso Magro, Mojigata, me gustó La Gran Muñeca, Uh-huh. allá no fui, pero la vi en la tele, en el Teatro Lo viste Verano. por la tele, pues estuve en el Teatro Verano. Que no tengo así, creo que no hay así una que vos digas, me súper gustó, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, faltan todavía mucho tiempo a pesar que este año va a terminar antes. Y faltan mejorar también los propios espectáculos, pulir, ¿no? Pulir en ese sentido que es algo que habrá que esperar. Recién te dejó un saludo Juan Raúl Ferreira. Sé que está con problemas. Sí, porque se tuvo ahí se cayó, una fractura. Sí, estuve. Y entonces, bueno, justamente lamentaba mucho no poder conversar o estar ahí en alguna instancia junto al presidente Lula, porque él lo conoce hace mucho tiempo además. Pero a propósito de eso, aprovecho para preguntarte a vos como actor político, porque pues la política no la dejaste, supongo. No, el Senado, no. Seguís como la militancia, supongo, ¿no? Y además, igual, yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Frente Amplio, ¿no? Que eso fue lo que me designó Fernando Pereira. Y en eso permanecés como en eso permanezco. De hecho, cuando Fernando me lo planteó en junio del año pasado, de alguna manera, para mí, para el Partido Socialista, fue un reconocimiento, porque es una comisión muy importante, donde además de inciden las cuestiones políticas, pero también 30 años de trabajar juntos con Fernando y de amistad fraterna, de vida, digamos, ¿no? Pero yo ya le había dicho que, bueno, que mi idea era el segundo semestre del año pasado trabajar en esta comisión, medio coaligado con el Senado, y arrancar a full, solo con la comisión. Además, en el PS, el Partido Socialista, yo integro el Ejecutivo y soy secretario de Coyuntura Política, que es algo así como quien informa a la dirección los sucesos políticos más importantes y le da elementos de análisis para la dirección del partido, ¿no? ¿Leíste el libro coordinado por Jaime Yafé a propósito del Partido Socialista? Sí, bueno, el Fito me hizo a mí una nota, porque una parte de un reportaje, porque parte sobre el periodo de los 2000, yo entré en el 2003, yo soy muy reciente, yo no soy un socialista histórico, digamos. Sí. ¿No? Y después le fui leyendo partes, todavía no lo leí todo. Bien. Claro, cuando viste a Fito Garcés... Fito Garcés hizo la parte... Que es el autor de parte de la parte final, digamos, exacto, ¿no? Bien. Parte más actual. Bueno, cuando lo leas todo, en todo caso conversamos. Y te decía, para que haga un paréntesis dentro del paréntesis, mencionaste a Fernando Pereira. ¿Y cómo estás viendo la gestión de Fernando Pereira como presidente? Yo la veo bien. Yo veo que Fernando... yo te conozco hace mucho tiempo y te tengo particular estima, te tengo mucho cariño. Ese yo la veo bien. No, pero ahora te voy a explicar por qué. No, yo la veo bien, sí. Yo creo que Fernando llega al frente en un momento en que era necesario profundizar la confrontación, ¿no? ¿Quién había hecho la confrontación en el periodo previo? Básicamente desde el Parlamento, ¿no? Tanto la bancada de senadores como la bancada de diputados. Quizás la bancada de senadores más porque se visualiza más, porque la LUC arrancó en el Senado, entonces se visualizó más el rol, ¿no? Confrontativo de la bancada de senadores. Pero el Frente le costaba asumir como organización política, por distintas razones que ya el Frente analizó en su momento. Y creo que Fernando llegó en un momento en que era necesario asumir desde el Frente la conducción de la confrontación, ¿no? Y no tanto desde las bancadas. Y lo hizo bien, asumió la confrontación. Es interesante lo que decís, porque la confrontación es una palabra que no goza de buen marketing. No. Y al señalarlo en esos términos, dice, pero entonces es cierto lo del palo en la rueda, lo cierto... Confrontar no es... ahí va, confrontar no es palo en la rueda. Confrontar... O sea, porque en estos 3 años, seguramente ya iremos a esto después, pero en estos 3 años... lo que ha caracterizado al modelo del gobierno son básicamente 2 cosas, más allá de los temas de corrupción y demás que quizás podamos hablar. Pero básicamente se ha caracterizado por 2 cosas. Ha concentrado la riqueza, para lo cual sugiero
a quienes escuchan esto, lean un artículo en la Diaria de Economía de Fernando Isabela, compañero de nuestro partido, digamos, economista hasta que yo me retiré de la facultad, adjunto de mi cátedra, en que calcula solo en el 2022 que en los trabajadores como clase, digamos, perdieron $1.000 millones por haber ajustado por debajo de la inflación. Perdieron también perdieron en el 21 y seguramente van a perder en el 23 y el 24, porque aunque venga la recuperación de salario, lo que se perdió no se recupera más. Y la segunda característica, la concentración de riqueza es una. Y la segunda característica es... Pero pará, esto sería 1.000 millones perdidos por los trabajadores. ¿Por qué hablas de concentración de riqueza? ¿Alguien se quedó con eso? Pero no es, en economía capital. No es exactamente lo mismo, sí, ¿no? es exactamente lo mismo. Ah, bien. Sí, porque estoy aprendiendo. Si esos $1.000 millones los perdieron los trabajadores en relación a su participación en el producto, como el producto creció, alguien se llevó esos $1.000 millones. Alguien podría decir, se los llevó el Estado porque metió impuestos. No, porque también muestran los datos, lo dice también Fernando allí, que la participación del Estado en el Producto Bruto también cayó. Quiere decir que el ingreso se reparte en tres: capital, trabajo, Estado. ¿Pero la economía creció en ese tiempo? En el 22, 5%. Bueno, 22, todavía no está el dato, el dato final, pero hablan de 5,2. Pero este número, Isabel, estos 1.000 millones que perdieron los trabajadores. Solo en el 2022. Entonces, para que el tronquito necesita entenderlo. El tronquito soy yo. ¿Tá? Resulta que la economía crece. Un actor importante de la economía son los trabajadores asalariados. Sí, 1.200.000 personas. Esos, en el crecimiento de la economía, no solo no tuvieron crecimiento, sino que perdieron 1.000 millones. Perdieron participación en la riqueza. Entonces, el tronquito puede preguntar, ¿dónde están los 1.000 millones? Básicamente, bueno, ahí... ¿Dónde están? Bueno, ya digo, no están en el Estado, porque no fue el Estado que con más impuestos se quedó con eso. Están en el capital. Ahora, ¿en quiénes del capital? Porque alguien que está acá podría decir, yo tengo un pequeño capital, un almacén, una ferretería, y bueno, me fue un poco mejor. Rosana todavía está en Punta del Diablo, tengo ahí en Punta del Diablo, metí un restaurancito. Me fue un poquito mejor, pero no me sirve todo. Básicamente, el gran capital concentrado. Los exportadores, que crecieron muchísimo. Recordemos que en Uruguay los primeros 20 exportadores exportan casi el 30% del total, ¿no? Y los primeros 50, ahora no recuerdo de memoria, pero por ahí. Es decir, hay una gran concentración exportadora. Los grandes industriales, los grandes comerciantes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esos, ¿cómo se lo apropiaron? Se lo apropiaron a través de mayores precios y menores salarios que pagaron a sus trabajadores, digamos, ¿no? Y en algunos casos menores impuestos, porque recordemos que la ley de presupuesto redujo parte de los impuestos a la renta y al patrimonio de las grandes empresas, sobre todo del sector agrícola. Me acordé que eso Magro, que habla del derrame. Pero el asunto, incluso en los colegas tuyos ortodoxos, sí, ¿verdad? El asunto no es exactamente al revés. Esta barra acumula riqueza para que derrame. No funciona así. Entonces, acumula riqueza, pero te da mejor salario. De ese modo vas a consumir más. Y el que tiene riqueza va a seguir siendo rico y más rico. No se supone que funciona así. Eso a veces funciona, a veces no funciona. Ahora no está funcionando. Ajá. Ahora no está funcionando. No hay derrame, digamos, ¿no? Y además, ¿sabes por qué? Porque las actividades productivas derraman distinto. Si el que crece es el turismo, derrama mucho. Mucho y de inmediato. Porque el turismo generalmente afecta a pequeñas empresas. Sí, hay grandes consorcios en el turismo, obviamente. Pero además más rápido, ¿no? Porque el mozo la propina la tiene esa noche, digamos. Más rápido. Yo siempre cuento una anécdota de hace muchísimos años que tuve con una trabajadora que daba clases de danza, de ballet en La Paloma. Ella me decía, mira, si la temporada es buena, sí, yo en el año tengo muchos alumnos. Porque los padres de los que les fue bien, que trabajaron mucho, mandan a los gurises. Si la temporada fue mala, estoy frita en el invierno. Entonces, sí, el derrame, la nena no baila. Además de ser inmediato, como decía, es inmediato. Pero hay otros sectores que no tienen derrame ni siquiera inmediato. La industria frigorífica ocupa poco personal. Si no da aumentos de salarios, que no ha dado, ocupa poco personal. La agroindustria exportadora no es fuente de grandes empleos. Y el pequeño comercio tampoco
tampoco creció. Pero esas grandes industrias, entonces, cuando crece el país económicamente, y ellas en particular, ¿es buena noticia solo para los dueños, digamos? Solo Entonces, para los dueños. Para mí, solo para los dueños, siempre y cuando no haya una... Porque ¿qué pasó? Porque alguien puede decir, pero ojo, que en el gobierno frente amplista, estas grandes empresas en los 15 años también crecieron. Pero Sí, ¿qué sí, pasó? claro. Hubo un Estado que captó esos ingresos, ¿ah?, y los redistribuyó. Pero eso que con políticas impositivas, digamos... O políticas de gasto. O políticas de gasto. Y además hubo consejos de salarios que hicieron que los salarios acompañaran el crecimiento de esa... O sea, porque el reparto es de dos tipos. Los economistas llamamos reparto primario al que surge de la relación entre ganancia y salario. Y reparto secundario al que surge de cuando el Estado graba la ganancia y luego la reparte vía el gasto. Ujú. El Frente hizo las dos. Las dos. Generó consejo de salarios que hizo que el salario aumentara 63% en 15 años y aumentó la participación del gasto público social prácticamente al doble. Pará, porque vos estabas en un análisis muy interesante señalando que este gobierno, más allá de que Marcel, Castesiano, que esos ruidos, ¿verdad?, que por supuesto merecen atención pública, por supuesto, porque Sí, tiene que claro. ver con la calidad democrática e institucional republicana. Más allá de eso, vos decías que en el marco de la concentración, de la confrontación que veníamos hablando, decías, este gobierno se caracteriza por concentración de la riqueza. Y desestatización. Reducción de la participación del Estado en la economía. ¿En qué cosa? Porque uno podría advertir que, y no descarto, Ah. es más, estoy convencido, que buena parte del elenco de gobierno, en particular el vinculado al Partido Nacional y en particular al herrerismo, tienen una visión histórica que yo defiendo, porque defiendo la opinión de todos, Ajá. y en particular la opinión distinta a las mías, ¿no? Sí, claro. Aquella cosa que la calle Herrera, el padre, el actual presidente, señalaba, vos, este es un problema para el Uruguay. No es que tengamos que mejorar. Las empresas públicas, por ejemplo, son un problema. Ya no lo ven como parte de la solución. El Estado como parte del problema. ¿No es cierto? Sí. Sin embargo, uno puede decir que los actuales gobernantes, la coalición de centro-derecha, entre otras cosas porque está formada con gente que no toda tiene la misma mirada sobre ese No. asunto, ¿verdad? No. No ha hecho acciones muy puntuales en la, digamos, desestatización a la que vos aludís. Sí, ha hecho, sí. A ver, Ha entonces hecho por lo contame. menos 3 acciones. A ver. Vamos a empezar por la que no hizo. La que no hizo, como me parece que tú lo marcás bien, es la venta de empresas públicas. La privatización en el sentido más tradicional del término, que el activo público se ha vendido a un privado, como se intentó hacer con la ley del 93, digamos, ¿no? Lo que hizo Menem, por ejemplo. Claro, y lo que hizo el gobierno en la década del 90, con lo que pudo, porque no pudo con Antel, ANCAP, UTE, porque la ley del 93 fue derogada, pero pudo hacerlo con AFE, pudo hacerlo con el gas, no importa. Esa no lo hizo. Hizo 3 cosas. La primera, que es esencia, es reducir el gasto público. Si vos le reducís el gasto al Estado, ¿no? ¿Cuánto se redujo en los primeros 2 años acumulados? 500 millones de dólares, 470 para ser exacto, millones de dólares. 150 solo la ANEP, ¿ah? 70 en ACE. Para. Entonces, ¿es cierto que se está metiendo menos dinero en la educación? Sí, claro. Se está metiendo menos dinero. Hay que ver cómo cierra el 2022. Pero mira, el presupuesto del 2019, a precios de hoy, eran 84.000 millones de pesos. En el 2021, 80.000. Hay 4.000 millones de pesos menos, son como 100 millones de dólares eso. ¿No? Sumálelo. Cuando yo digo 140 de la ANEP es porque le sumó también el 20, digamos, ¿no? Pero solo el 21. Y en el 22 probablemente pase lo mismo. O sea, hay menos plata. Hay menos plata en ACE. Bueno, vivienda es impresionante cuánta plata hay menos. En vivienda se invirtió aproximadamente el 75% de lo que se invirtió en el año 2019. Y así puedo seguir en todo. O sea, el gobierno, ese ajuste a la baja en cuanto a lo vinculado al Estado, ha sido. Estos índices están muy marcados en vivienda, en educación y en salud. Y en Poder Judicial. Esos 4 son el 80% de la baja. Claro, hay que comprender que como hubo una baja salarial muy importante en el sector público, o sea, el primer año el gobierno ajustó
4% de los salarios públicos, la inflación fue 9%, el segundo año... Un acuerdo con el PCNT que entendió la circunstancia de la pandemia, ¿no? Bueno, un acuerdo no, porque si mirás la última parte del convenio dice que el PCNT no comparte esta forma, nada. Es una imposición que el PCNT pero no fue como un gesto de madurez que la Central de Trabajadores dijera, bueno, este no es momento, es el momento para aguantar el empleo, para que no se pierda empleo, sí, pero no más hubo que para ninguna medida para el empleo, y eso es lo que discrepa el PCNT en esa acta del Consejo Superior de Salario que yo sugiero mirar del famoso convenio Puente. Pero quiero decir, no, lo que yo quería decir, Alejandro, es que como el grueso, como hubo bajas salarios, parte del ajuste a la baja de ANEP fue por la rebaja del salario real, porque los salarios pesan mucho en el presupuesto de la ANEP. Sí, claro. Parte de la baja de salud fue la baja del salario real. Además hubo otras bajas. En vivienda no, porque los salarios no pesan mucho. Ahí, claro. ahí es ladrillos. Lo que bajaron fueron los ladrillos, digamos, ¿no? En vez de 2.000 cooperativas por año se convocaron 1.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero de la desestatización es la rebaja del gasto público. Lo segundo de la desestatización tiene que ver con mecanismos más invisibles de regulación del Estado. O sea, el Estado se retiró de muchas regulaciones. En ganadería se retiró de muchas regulaciones. ¿Y cómo lo hizo? En algunos casos directamente se retiró y en otros casos introdujo actores privados a regular, empresas privadas que pasaron a tener mecanismos de regulación en el sector privado. Y lo tercero, para ir a las empresas públicas que tú mencionabas, es algunas acciones en empresas públicas como el proyecto Neptuno en OCE, como el proyecto... Ahora que no está el ministro, ¿eso corre riesgo de... o es una decisión pura y exclusivamente de OCE? Porque el ministro avaló... No, yo creo que es una decisión del gobierno. Yo creo que el gobierno fue por el camino de relativizar a las empresas públicas y ponerlas al servicio del capital privado. Puerto, agua... Antel, bueno, lo que hizo con Antel, digamos, tanto con la portabilidad numérica como con el hecho de permitir el uso de las redes creadas con mucho esfuerzo de inversión de Antel por el sector privado. O sea, favorecer a los privados en un esfuerzo que generó el Estado, digamos. Sí, mercantiliza el acceso al servicio. Y eso también es parte de esta nueva estrategia. Entonces, si vos sumás reducción de gasto público, sí, reducción de regulaciones e introducción de lo privado en la lógica de las empresas públicas, te da desestatización. Entonces vos decís, a ver si te sigo bien y me lo desarrollás luego de la pausa. El concepto confrontación no solo hay que vivirlo como algo malo, sino como algo bueno, de miradas distintas que los seres humanos que utilizan como expresión los partidos políticos tienen a propósito de cosas. Es decir, es justo que a alguien le parezca bueno y razonable concentrar riqueza, es justo que a alguien le parezca malo y tiene que confrontar con esa idea desde la perspectiva democrática. Sí. Y lo mismo, es justo que alguien tenga una mirada desestatizadora, porque el Estado, repito, no lo vive como solución, sino como problema. Son personas que con todo derecho dicen cuánto mejor estaríamos sin Estado, grosereándolo, sí, ¿no? Claro, pero existe esa sí, claro. Y está la otra máxima y dice, no, el Estado al revés, es el que permite democratizar, Entonces confronto. Nos vamos a la pausa ahora. Primero, hay una cosa que el gobierno... un comentario sobre eso. Lo del Estado es asumido ideológicamente. Lo de la concentración de la riqueza, no, el gobierno no dice que quiere concentrar la riqueza. ¿Hay algún gobierno que diga eso? Dice que cree que favoreciendo a los maya oro, como le llaman ahora, yo digo al capital concentrado, eso va a repercutir a través del derrame eso. Entonces, en el caso del Estado es claro que dice quiero menos Estado. En este caso no dice que quiero más concentración. Ojo con los golpes, me dice. Dice que golpe. Dice, no quiero más concentración, pero la única manera de que haya distribución es que los que van adelante ganen plata. Bien, entonces déjame ser un segundito un portavoz del gobierno para que lo desarrolle luego de la pausa. Con matices, el actual gobierno conducido por el herrerismo, ¿estaría bien en esos términos decirlo? O la mirada yo lo comparto. Liberal ortodoxa conservadora, ¿no? Que incluso Sanguinetti en el último libro lo explica bastante bien, ¿no? El liberalismo conservador del que le habla Gerardo Caetano, ¿no es cierto? Pero con socios y aún admitiendo que tienen miradas distintas en algunos temas, a los ciudadanos les dijo, es imperioso bajar el déficit fiscal. Terminaron, el centro izquierda terminó gobernando con un muy alto déficit fiscal
y esa es una pésima noticia desde cualquier perspectiva, que en todo caso obliga a endeudarnos, y esa es una mala noticia no solo para el ahora, sino para el futuro. Entonces nosotros nos comprometemos a bajar el déficit fiscal. Todo esto que señalaste a vos parece ir en esa dirección, y en todo caso uno podría decirte, déjame ser ahora un senador con quien discutías mucho, pero en buenos términos. Bueno, discutís en general como en los términos con casi todo, ¿no? Yo discuto en buenos términos con todo, y eso lo reconocieron cuando me Sí, por eso. pero con Candini o Penades, por ejemplo, que me parece que son los más sólidos de... Déjame ser este elenco. Porque le tengo envidia que es alto. ¿Ah? Entonces, yo soy Penades y digo, pero senador, te diría, estamos haciendo lo que le prometimos a la gente que íbamos a hacer, cuidar el déficit fiscal, y lo estamos haciendo nosotros, cosa que ustedes no lo hicieron, y lo hicieron mal. ¿Lo desarrollamos luego de la pausa? Lo desarrollamos. ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino con Daniel Olesker. Último tramo de la charla por hoy con Daniel Olesker. Bueno, a lo mejor venís más seguido ahora que vas a tener un poquito más de tiempo, o no vas a tener más tiempo. ¿Sí? Y te dejaba dicho, pero acaso todos estos señalamientos, que a propósito son señalamientos que, como creo que también decías, no siempre son admitidos explícitamente, que yo digo que son saludables en la democracia porque responden a paradigmas, ideas, y está bien que eso fluya en un Estado de Derecho. También podrían decirte, no, pero es en el marco de algo ya anunciado. Sí. Y dijimos que íbamos a bajar el déficit fiscal, y lo hicimos. Y lo hicimos incluso con pandemia, que había que gastar más cosas en algunos tramos. Sí. Bueno, el año de la pandemia no bajó el déficit fiscal, pero no importa. No, yo decía, vuelvo a ser Penades. No, senador, a pesar de la pandemia logramos cumplirlo. La economía, la política económica, que es la instrumentación de los conceptos económicos, no son unilaterales, no pueden tener un solo objetivo. O sea, no pueden definirse en base a un solo objetivo. Yo podría decir, yo represento a los trabajadores, toda la vida trabajo con los trabajadores, y si llego a la política económica solo me preocupo de aumentar los salarios o el empleo. Eso no está bien, porque eso puede tener efectos en otra parte de la economía. Entonces, decir que hay que bajar el déficit fiscal está bien, pero hacerlo. Porque ¿por qué bajó el déficit fiscal? Por los 470 millones de dólares que bajaron en los gastos sociales, por la baja de salarios, por la baja en inversión pública, porque la inversión pública bajó mucho en el 20 y en el 21. Ya en el 22 no bajó tanto, pero bajó en el 20 y en el 21. Entonces, en realidad, el déficit fiscal bajó porque básicamente bajaron los gastos de efecto social. Entonces, no es un objetivo en sí mismo que deba mirarse aislado del resto. Entonces vos tenés que mirar el déficit fiscal, pero también tenés que mirar el crecimiento económico, también tenés que mirar la distribución de ese crecimiento económico, también tenés que mirar el empleo. Vayamos al empleo. El empleo creció en este periodo de gobierno, pero hizo... Eso no puede sacar el pecho el gobierno diciendo... Más o menos. Eso no entiendo, ¿cómo más o menos? ¿O creció o no creció? No, bueno, pero hay que ver la composición del crecimiento. A ver. Cuando vas a la composición del crecimiento, 1/3 del crecimiento lo explican los jornales solidarios. Eso no es empleo, eso es una medida de política social para además con el Estado. Para ayudar a un sector desde el Estado, 1/3 por obras de infraestructura que están terminando. Entonces todos te dicen desde la construcción... UPM, por ejemplo. UPM y el tren, ¿no? Que en marzo del año que viene hay lugares, recuerdo en las giras del Frente Escucha Sarandí Grande, que básicamente tiene un importante nivel de empleo y salarios vinculados a la vía, que eso va a ser un problema. Y solo el otro tercio es producto de efectivamente las medidas que se tomaron. Entonces cuando un vocero del gobierno dice aumentó el empleo, vos decís, aumentó en base... A estas tres cosas. A tres, dos de las cuales son, una, el Estado intervino en un empleo que con todo caso tiene fragilidades, ¿no? Pero bueno, es el Estado, ya no es, digamos, la generosidad del sistema que el privado, el Mayaboro. Y el otro tercio son obras de infraestructura que están en la etapa final y que era obvio que iban a saltar en materia de y que se iniciaron en la anterior administración. Sí, y el otro eso es cierto también. Y el otro elemento es que el empleo que aumentó lo hizo con salarios muy bajos, porque la verdad no fue que en los lugares que bajó el salario aumentó el empleo, no necesariamente, porque toda la parte de UPM fue en sectores como la construcción que mantuvieron su salario real. O sea, no es verdad. En el comercio bajó el salario real y el empleo no aumentó. En el turismo bajó el salario real y el empleo no aumentó. O sea, la tesis de que si yo bajo el salario aumenta el empleo... Qué bueno que tocaste ese botón, porque yo a veces porque no tengo tanto conocimiento, quedo medio pistoneando, porque ya desde hace un tiempo, yo diría desde
la mitad del segundo gobierno de Vázquez, para acá, empezó a ganar como una idea, claro, incluso sostenida por académicos, colegas tuyos, decir, y bueno, ¿qué querés? ¿No? Hay menos empleo porque esta gente, refiriéndose a los asalariados, están ganando mucho, ¿no? Entonces, yo decía, si eso se comprueba desde el punto de vista académico, porque además me generaba el otro asunto, el estudio de cómo actúa el poder ayuda bastante en ese sentido, porque entonces el trabajador que está sin empleo no se enoja ni con el gobernante, ni con el que tiene mucho, ni con el sistema. Se enoja con el trabajador que tiene empleo y que está sindicalizado y dice, vos, por tu culpa, porque haces paro, a vos te pagan más y a mí me quedé... más allá de la anécdota, ¿es real eso? No. Si bajamos salario, ¿le damos empleo a todo el mundo? Estos 3 años muestran que no es así. Ojo, puede pasar. En la crisis del 2002 hubo muchos lugares, yo me tocó trabajar fuertemente en lo que se conoció después con el nombre Plan B en la FUS, en donde en determinadas mutualistas nosotros promovimos desde la FUS que si la mutual mantenía los empleos, se reducían los salarios reales. Pero eso solo vale en un momento de crisis profunda. Claro. En esos bueno, dos... a Evo nos armó cosas parecidas en un momento. Puede ser. Que era, bueno... puede ser. En ese momento. Pero cuando lo miras en plazos más largos, eso no sucede así. Y de hecho lo que pasó fue que en el 21 y en el 22 sectores que habían sido golpeados con la pandemia en el 20 crecieron y sin embargo los salarios reales estuvieron lejos de recuperarse. ¿Dónde se recuperaron? ¿Dónde lograron mayor recuperación? No en los sectores económicamente más dinámicos, sino en los sectores con fuerza sindical. Lo que define el nivel salarial es la capacidad de organización y movilización de los sindicatos. Eso es así. Bueno, pero justamente desde esa perspectiva, el que pasa a ser el enemigo de que a mí me vaya un poco mejor, ya ni siquiera es el trabajador que tiene empleo, sino el sindicato. Sí, no necesariamente... Que tira demasiado de la cuerda. Porque la historia de los sindicatos, y yo la conozco bastante, estuve 30 años allí, cuando la situación económica es un poco complicada no se tira de la cuerda. Se tira la cuerda en los frigoríficos, se tira la cuerda en la construcción, se tira la cuerda en el sector metalúrgico naval, se tira la cuerda en la salud privada, sectores que están creciendo económicamente hoy. No se tira la cuerda. O sea que es el ejemplo que tú ponías en el acuerdo, en el convenio Puente. En el convenio Puente no se tiró de la cuerda. Yo creo que es mucho mejor la expresión no se tiró de la cuerda que se aceptaron las condiciones de rebaja salarial. Ajá. No se tiró de la cuerda. Pero cuando había ganancias extraordinarias hay que tirar de la cuerda. Uh-huh. Cuando hay ganancias extraordinarias hay que tirar de la cuerda. Esa es la tarea. Y eso pasó. Entonces la tesis de que si yo bajo los salarios crece el empleo es una tesis que no tiene comprobación académica. Entonces, para terminar por hoy, Daniel, a ver, este escenario, en el marco de una política de concentración de riqueza y en el marco de una política de desestatización, que son como dos ejes, según tú, de la política económica, pero convengamos, de la política, ¿no? Porque en definitiva es... este año, que va a ser un año clave, y además es el último año donde, de cara a las próximas elecciones, llamémoslo así, el gobierno tiene chances de hacer cosas, ¿no? Esas dos políticas, ¿vos pensás que de algún modo pueden tener cambios, variantes, que ya, porque el salario real ya no se está perdiendo tanto en el último tramo? Bueno, hay que ver el desafío del empleo, por lo que decís vos, porque se va a acabar, entre otras cosas, el UPM y el tren, y eso habrá que resolverlo de algún modo. Me imagino porque se habrá generado una especie de espacio fiscal, aquel nombre que se le dio en el 2011. ¿Verdad? Como decir, yo siempre lo imaginé como una cajota de dinero de la que podemos sacar dinero. E incluso, teniendo en cuenta que el déficit, en los últimos 2 gestos del gobierno, de no subir el combustible, cuando las autoridades técnicas pertinentes lo aconsejaban, ¿verdad? Es decir, ¿no será que de aquí en más allá del afán electoral, los sectores que más se han perjudicado por estos 2 ejes puedan verse beneficiados? Bueno, voy a referirme a uno solo de los 2 temas, que es la concentración de la riqueza, porque no me daré el tiempo para los 2, pero en los 2 puede valer esta reflexión. Efectivamente, en el año 23 los salarios reales van a aumentar. Eso es claro, porque en el sector público hay aumentos por encima de la inflación y en el sector privado los acuerdos iban recuperando salario
se supone con el objetivo de llegar al 1 de enero del 25 con el salario real del 1 de enero del 20. O sea que desde el punto de vista de la dinámica económica, la concentración va a empezar, la reducción del salario real va a empezar a amortiguarse. Ahora, la pregunta es, ¿va a haber concentración, sí o no? Y voy a la reflexión cuando tú preguntabas hoy quién se la llevó. Es muy probable que el quinquenio termine, quinquenio palabra que no me gusta, pero que la tengo que usar, no tengo más remedio. ¿Pero por alguna otra connotación? Futbolística. No. Pues vos sos bolso, Manuel. Pará, ¿y no me felicitaste? Liverpool, señor, te volvió a ganar una final de Supercopa. Bueno. ¿Querés que hablemos de eso? No. Yo digo, al final de los 5 años, el PBI va a crecer más o menos entre 9 y 10%. O sea, en el 19 era 100, en el 2024 va a ser 110. Hoy el presupuesto dice 109, pero yo creo que va a haber un poquito más de empuje. Pongámosle 110. Perfecto. Los salarios reales, en esta hipótesis de que esto es como una U, ¿no? Para que no lo puedo mostrar porque... te saca por igual. Pero es como una U, ¿no? Empecé en 100, bajé. Bajé el primer año, bajé el segundo año, bajé muy poquito, pero bajé el tercer año y pongámosle que recupero el cuarto y el quinto año y llego de vuelta al 100. O sea, este año es que viene. 23-24. Por lo tanto, llego a 100. El producto está en 110 y yo llego a 100. Hay un 10 de fasaje. Hay un 10 de fasaje. Esa parte de fasaje lo cubren en parte nuevos trabajadores que no estaban en el 100 porque no estaban ocupados en aquella época. ¿Cuánto va a crecer el empleo? Según las cifras oficiales, 4% en el quinquenio. 4%, ¿no? 5, pongámosle 5. Quiere decir que el ingreso de los trabajadores, la masa salarial se llama, o sea, la multiplicación de lo que ganan los 1 millón y pico de trabajadores, va a aumentar 105. 0 por el salario y 5 por el empleo. ¿Se entiende? Sí. Quiere decir que la masa salarial va a estar en 105, pero la riqueza va a estar en 110. Entonces alguien se llevó la diferencia. Quiere decir que la concentración de la riqueza va a existir, tal cual. Va a estar amortiguada en el último tiempo, pero va a existir. Pero acá me parece que... O sea, el arranque del nuevo gobierno, cualquiera sea él, va a ser con una participación de la clase trabajadora en la riqueza nacional menor a la que había en el 2019. Te lo pregunto así. 5 puntos menor. Te lo pregunto así. El número de uruguayas y uruguayos con empleo, una vez que, siguiendo estas tendencias que uno puede presumir, después estarán los hechos que lo confirmen o no, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría? ¿Va a ser un número igual, menor o mayor al número de uruguayos y uruguayas con empleo al final del último gobierno? Mayor. Yo te dije hoy un 5% mayor. Mayor. Entonces, yo soy gobernante y te digo, vuelvo a ser, ahora soy Gandini, te digo, pero Daniel, ¿qué me venís a hablar vos si nosotros con nuestras políticas regresivas de los mallas de oro, antisolidarias, egoístas y chucu, aún así generamos más empleo que el que generaron ustedes? No, más empleo no. El Frente Amplio en 15 años... No, de cómo me dieron el gobierno ustedes en el final. Bueno, pero lo que pasa es que así no se pueden medir las cosas, porque además 5% en 5 años... Te apuesto lo que sea que va a ser el argumento que se va a manejar. Sí, bueno, pero lo que yo digo es que eso se hizo en base a una baja del salario, eso se hizo en base a no redistribuir la riqueza, porque el dato de que la masa salarial creció 105 y la riqueza 110 es un dato objetivo, no hay vuelta en eso. Pero alguien te puede decir, ¿pero qué te importa si igual la gente tiene más trabajo? Que el rico sea más rico. No, importa sí. No, importa sí, porque la cuestión, la economía es una ciencia que el objetivo que tiene es distribuir los frutos del crecimiento. Y esto no es una distribución de los frutos del crecimiento, porque la economía creció y los que ganan salario están iguales y algunos más tienen empleo. No, hay una distribución absolutamente regresiva. Vos decís que teniendo en cuenta esa desigualdad, podríamos tener más empleos y de mejor calidad. Y de mejores salarios. Mejor calidad incluye el salario, ¿no? La mejor calidad incluye mejores salarios y también algunas condiciones de trabajo que no daría el tiempo para analizar ahora, pero que se están dando, digamos, ¿no? Hay menos
menos horario de trabajo, hay algunas condiciones. Lo único que mejoró en este gobierno de la calidad del empleo es la formalización en Montevideo y la zona metropolitana. En el interior no. Hay menos trabajo en negro, decís ahora. En Montevideo sí. ¿Con relación a cuándo? ¿Al último tramo del gobierno de la izquierda? Al 19, claro. Ajá. Sí. Pero eso es un haber del gobierno, entonces. Sí, ¿sabes qué yo creo? Es un haber de la pandemia. Porque los empresarios se dieron cuenta que en un momento crítico poder mandar a los trabajadores al seguro de paro teniendo los formales era una ventaja para sus costos. Y también los trabajadores se dieron cuenta. Recordad que hubo 192.000 trabajadores en seguro de paro en mayo del 20. Sí. En todo caso es un haber de quienes reivindican la importancia del Estado como herramienta de... Mira, en la economía hay una cosa que sí es obvia. El crecimiento económico es naturalmente concentrador. ¿Por qué? Porque las empresas reinvierten, porque las empresas prefieren cambiar tecnología por trabajo. Es naturalmente concentrador. Sí, claro. Para que pase el crecimiento de concentrador a distributivo, no hay forma que no sea con el Estado. Claro. Sea por lo primario, salarios con consejos salarios, o secundario a través de gastos públicos. Lo que pasa es que frente a eso, yo, por honestidad intelectual y ética, quiero decir que yo tengo también esa mirada, pero además creo que no es una cuestión de mirada, es una cuestión de estudio, ¿no? Es objetivo. También entiendo el que piensa que justamente al aparecer el actor Estado para tratar de alguna manera corregir esa sed de concentración, es que el concentrador ya no le interesa tanto concentrar porque se lo quita el Estado. No pasa eso. No pasa eso y... Como que le quitas estímulo. Y el resultado es las inversiones privadas en los gobiernos del frente, que es donde hubo más Estado que históricamente, y los inversores privados crecieron. Y para confirmar esto que vos decís es la realidad, te doy un dato, el último dato. Hay un índice que se llama índice de Gini, ¿no? Que es el índice que mide la distribución del ingreso. El índice de Gini de Uruguay y Bélgica, antes de que se paguen impuestos y el Estado gaste, es igual. Más o menos 0,42, una cosa así. ¿Antes qué? Antes que el Estado, antes de pagar impuestos y gastos. Sí. O sea, el índice de Gini que surge de la economía sin Estado. Después, el índice de Gini en Uruguay con el Estado baja 4 o 5 puntos, mejora, ¿no? Sube 4 o 5 puntos. O sea, claro. El índice de Gini en Europa, Bélgica. 20. O sea, el índice de Gini de Bélgica es 20 puntos mejor que el uruguayo, aunque sean iguales antes de pagar impuestos y Estado. Es así. O sea que me estás diciendo que en Bélgica, que era el ejemplo, la presencia del Estado... En gasto y en impuestos, distribuye. O sea que el ciudadano uruguayo, en general, que es el que más tiene, que se queja tanto del Estado... En Bélgica no le daría el tiempo de quejarse. No le daría el tiempo de quejarse. Porque claro. no podría hablar con sus hijos porque lo estaría usando ese tiempo quejándose. Sí, claro. Es así. Yo eso lo estudié, hay un trabajo, comparé Uruguay, Argentina y Brasil con Bélgica, Francia y Alemania, y es brutal la diferencia. O sea, yo te estudié, no con sus peculiaridades, Francia, Bélgica y Alemania, en cuanto a la incidencia de... Aunque gane la derecha ya, ¿no? Que gana. Pero estos datos son de hace unos 10 años, pero es el estado de bienestar, digamos, ¿no? Y pero a eso voy. El estado de bienestar no se toca aunque gane la centro derecha, eso quiero decir. Sí, se toca un poco. Es probable que se toque un poco algunas cosas, pero... No se desmorona, no se cae, no se tira todo por... No se desmantela. Y ni te cuento si lo comparamos con los países escandinavos, ¿no? Esos ya están... fuera de concurso, digamos, en lo que es la intervención del Estado en la economía. El Estado puede ser 50% del gasto público, ¿no? O sea que la idea de que un Estado presente, muy presente, sí, es un conspirador del crecimiento económico y de la iniciativa del ser humano que necesita generar más riqueza y que si le pones el Estado se desmotiva, no aplica con los hechos por lo menos. No aplica. No aplica. Siempre que los recursos económicos, la clave del crecimiento económico es la productividad, ¿no? O sea, que la economía sea productiva, que haya buen nivel tecnológico, que haya buenas inversiones, todo eso. Una vez que eso existe, se produce, ¿no? Y los países más productivos son los que tienen mayor productividad, mejor acceso a la tecnología,
Y obviamente esto ya sería una clase de economía internacional y no de economía nacional, pero eso tiene que ver con una cosa que se llama la teoría de la dependencia, que muestra cómo los países que nacieron desarrollados se sobredesarrollaron fruto de su lugar en la economía mundial, digamos, Claro, ¿no? claro. Pero esos países de mayor nivel de desarrollo tienen mayores niveles de inversiones y tienen mejores índices de distribución del ingreso. Bueno, Porque además opera otra cosa que tú también la decías, y es que eso influye en el mercado interno, ¿no? Porque cuando la gente gana más, gasta más, ¿no? Y no es lo mismo lo que si yo tengo 30.000 pesos y me duplican el ingreso, seguramente gaste mis otros 30.000 pesos en consumo. sí, claro, bueno. Si gano 100 y me duplican el ingreso, seguramente viaje, compre otro auto. Sí. O como yo decía un poco medio en broma, a veces hace la segunda piscina. Es obvio que hay un efecto multiplicador interno muy importante. De hecho, en Uruguay está demostrado en dos momentos, no solo en el gobierno frente amplista. Cuando asumió Sanguinetti en su primer gobierno, no todos lo recuerdan, dio un aumento salarial de 90% en el mes de marzo, que era la inflación que se acumulaba desde que no había aumento al final de la dictadura. Obviamente ahí se acordó que los que habían dado aumento, porque algunos empresarios lo habían dado, sí, claro, lo descontaban del 90%, pero sí, fueron menos, sí, 90%. Sí. En el 85 y en el 86, las industrias que más crecieron no fueron las exportadoras, sino fueron las de productos del mercado interno. Porque ese 90% fue un shock de mercado interno. Claro. O sea, eso está demostrado en el 85 y en el 2005. Dos momentos que veníamos de una gran crisis económica. O sea, el mercado interno es trascendente. Y este gobierno está bastante deprimido en lo este momento, ¿no? Lo ha deprimido. Pero ahora, en el 2022, el último trimestre del 2022 da un crecimiento del ingreso de los hogares importante. Pero venía mal el 20, mal el 21 un y ingreso mal... de los hogares importante que desemboca directamente en un mayor consumo, supongo, ¿no? Porque la gente al tener un peso más, lo gasta en el almacén. Eso se va a notar seguramente en el primer semestre de este año. En los datos, se debería notar en los datos de consumo. Bien, para terminar, porque lo quería, se nos fue recontra largo, se estableció yo no sé si establecerlo con esa definición, debate acerca de que Lula recibido por Carolina, algunos enojados, otros molestos, el gobierno diciendo no sé qué, pero también dentro de la izquierda como desencuentro a propósito del tema. ¿Qué lectura haces vos del asunto? No, yo creo que estuvo bien que hubiera un acto masivo de recibimiento a Lula. Yo creo que estuvo bien que el Frente Amplio convocara. Estuvo bien que el Frente Amplio... Orsi dijo, y si viene un presidente y es recibido por Antía y el Partido Nacional convoca, a mí de pronto no me gusta, dijo. No creo que no me guste. No, yo creo que está bien que el Frente haya convocado. Primero, estuvo bien que Carolina le diera la distinción verde, porque Lula hizo durante su mandato, y Dilma también, cosas en la Amazonia muy importantes, digamos, que Bolsonaro destruyó. Sí. Así que tuvo bien el objeto del reconocimiento, digamos, que podría haber sido otro, porque Lula hizo mucho por los derechos humanos, hizo mucho por la pobreza. O sea, pero me parece bien que el reconocimiento en un gobierno municipal de Montevideo que quiera hacer de la cuestión ecológica un centro de su estrategia departamental, estuvo muy bien que sea eso. Y yo creo que estuvo muy bien que el Frente convoque, porque la gente quería ir a saludar a Lula. Y esa idea que en esta puja bastante explícita entre Yamandú y Carolina naturalmente gane Cámara por estar al lado de Lula. Pero falta mucho para las elecciones, ¿no? Falta mucho. La confrontación, digamos, interna del Frente, obviamente se va a dar, porque va a haber, supongo yo, más de un candidato, pero eso va a ser más adelante. Yo creo que los dos, y creo que Lima Salto también, han hecho buenos gobiernos departamentales, no han hecho concentración de la riqueza, no han hecho desestatización, se han preocupado de que el Estado esté presente y no ausente, porque la desestatización, para no usar la palabra tan difícil, es más fácil decirle Estado ausente, porque es un Estado ausente. Han hecho esas buenas cosas y eso después se va a ir delineando. Igual presumo que vos tenés más simpatía por la posibilidad de que Carolina sea la próxima presidenta de Uruguay, ¿no? ¿O no? Sí. Está. No, porque a veces siento que se le da tanta vuelta. No, nuestro partido fue
yo aquí hablo ya no como solo como persona, nuestro partido fue clave, a nuestro juicio, en la definición de Carolina como intendenta, ¿no? Y fue clave no solo porque valoramos la cuestión de Carolina, sino porque entendimos que Daniel Martínez no debía ser candidato, y así nos lo expresó él. Todo, hay que recordarlo cada tanto, que nosotros tomamos la definición... No es que le soltaron la mano, sino que... En el Ejecutivo tomamos la definición de apoyar a Carolina una vez que Daniel Martínez se comunicó con nuestro secretario general y le dijo, no voy a ser candidato. Después cambió de posición, bueno, eso ya forma parte de la historia, ¿no? Y le apoyamos, y en el gobierno departamental el Partido Socialista tiene un rol bastante no, protagónico, tiene lugares importantes. El presidente de la Junta Departamental, tu colega carnavalero Nicolás Laza, ha trabajado mucho en poner en valor los logros de la intendencia, y bueno, eso es lo que estamos trabajando. Bien. Bueno, Olesker, gracias por el tiempo. Nos reencontramos más temprano que tarde. Nos veremos esta noche en el velódromo, quizás, o pasado, mañana. No, hoy no, pero mañana capaz que sí. Hoy vuelve mi hijo de viaje y lo voy a buscar al aeropuerto. Bien. ¿De dónde viene? De Costa Rica. Ah, mirá, tengo grandes amigos allá, la familia Dota, en Costa Rica. Gran viaje. Bueno, buenísimo. ¿Pero de vacaciones o laburo? Sí. No, vacaciones. Con los niños y todo. No. ¿Playa o montaña? Porque viste que Costa Rica dicen que tiene como las dos. No, más bien, algo de playa vi en las fotos, pero me parece que más bien volcanes, montañas. Esa otra. Esa onda, sí. Bueno, después me contás cómo anduvo por ahí. Bárbaro. Bueno, gracias por el tiempo. Bueno.